Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto que podamos compartir este webinar, este espacio de aproximadamente una hora para que podamos hacer un viaje por el mundo de la productividad comercial. Quiero agradecerle a los amigos de Wormhole que nos han permitido que nos podamos encontrar por esta vía hoy. Tenemos gente que nos está acompañando desde México, de Brasil, de España, Perú, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Australia. Es maravilloso, así que es un gusto que podamos compartir, que podamos intercambiar ideas, experiencias. La idea es que todos puedan hacer las preguntas o comentarios que quieran, de manera que podamos intercambiar experiencias entre todos. Así que la idea es que empecemos este viaje por el mundo de la productividad comercial. Quiero comentarles un poco que soy director presidente de SAMA, que es una firma especializada en consultoría y productividad comercial. Tenemos unos 23 años donde nos dedicamos solamente a esto, con unos 2.000 proyectos ejecutados en 18 países en 20 sectores. ¿Y con qué tipo de clientes hemos llevado adelante proyectos de consultoría y entrenamiento comercial? Con muchas de las principales compañías que operan en el mundo. Están agrupadas por sectores, pero desde bancos como Citibank o BBVA o Banco de Guayaquil en Ecuador o Santander en México, en Chile o BCP en Perú o Coca-Cola o Claro o Carrefour o LAN. Y cuando uno lleva adelante un proyecto de mejora de productividad comercial, a veces nos preguntan, bueno, ¿y qué se puede lograr cuando uno quiere llevar adelante un proyecto de mejora de productividad comercial, que tiene como objetivo básicamente vender mucho más con la estructura actual? Ahora, la verdad es que qué es lo que uno puede lograr va a depender de cada proyecto, pero por ejemplo, algunos números que se pueden comentar porque son proyectos con clientes que presentaron los proyectos en algún congreso y ellos publicaron los números, pero por ejemplo, en un proyecto de mejora de la productividad comercial de Claro, en toda la red de sucursales, lo que nos decía Daniel Di Marco era, que era director de sucursales en ese momento, decía, nuestras ventas se multiplicaron por 15 en 3 años. O sea, no que aumentó 15%, aumentaron 1.500%. O en el Citibank que nos decían, triplicamos la productividad comercial en un año. O sea que la productividad comercial de cada ejecutivo de cuenta creció 300% en un año. También es cierto que no siempre se puede crecer 1.500% o 300%, pero muchas veces se pueden lograr incrementos importantísimos de forma rápida con la estructura actual. La idea del webinar de hoy es que podamos ver cuál es la lógica conceptual que tenemos en ESAMA que ha permitido llevar adelante proyectos que muchas veces logran resultados como este que veíamos ahora. ¿Se escucha bien? ¿Ven bien? Si alguien nos escucha o no ve, por favor, háganoslo saber. Tenemos un equipo de gente de Wormhole acá que están al servicio de que todos puedan ver y escuchar bien. Y cualquier pregunta, bienvenida será también. Bueno, acá nos dicen que escuchan bien. Entonces, adelante y comenzamos por el viaje de la productividad comercial. Ya muy lejos, hoy se habla que China es como la segunda gran potencia mundial, económica, y entre otras cosas tiene estos 1.300 millones de habitantes y un territorio tan vasto, entre otras cosas porque Sun Tzu, este general, era esos típicos generales, los doers, los que hacen que las cosas se hagan. Vieron que hay gente que habla mucho y hay otros que hacen que las cosas se hagan. Bueno, Sun Tzu era estos generales que mientras otros hablaban, él iba para adelante, conquistaba territorios. Ahora, Sun Tzu siempre le decía a su gente, a sus soldados, les decía, ojo, tengan claro que las victorias de ayer solamente fueron victorias de ayer. Y la batalla competitiva va a ser la batalla competitiva de mañana, va a terminar determinando qué ejército avanza, quién retrocede, quién tiene ganancias, quién tiene pérdidas. Y en el fondo Sun Tzu le decía a sus soldados, tengan claro que en el fondo la batalla competitiva termina definiendo quién vive y quién muere. Él decía algo así como que no hay imperio que dure 100 años y cada día tenemos que salir a ganar la batalla. Y el problema es que la competencia cambia, aparecen competidores nuevos, los clientes cada vez exigen más, y para muchos el éxito pasado termina siendo su problema actual, porque como en el pasado haciendo las cosas de una determinada forma les iba bien, muchos siguen peleando de la misma manera, pero si se enfrentan a un ejército distinto
o un ejército que cambió, lo que hice para que me vaya bien ayer probablemente hoy ya no me va a alcanzar. Ahora, cuando decimos que la batalla competitiva termina definiendo quién vive y quién muere, no es algo literal. Por ejemplo, esta es la misma ciudad, en la misma cuadra. Hoy, hace mucho ya veníamos diciendo que al cliente lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, y que es como una especie de emperador romano que con su pulgar nos dice: empresa XX vivirás porque te seguiré comprando, o morirás porque no me ves más la cara, y de ahora en adelante me hago cliente de esa otra compañía. Ahora, esto del cliente como emperador romano, me acuerdo que en Esama lo veníamos hablando hace 15 años. Ahora, hoy con la revolución digital o la tercera revolución industrial, ¿sí?, que es la revolución digital, el cliente tiene mucho más poder que antes, porque la asimetría de la información, donde la compañía o el vendedor tenía conocimientos, tenía información, y el cliente terminaba de alguna manera comprando lo que le decía el vendedor, hoy lo que hicieron los Google y las compañías y los buscadores hace que esa asimetría se transformó en simetría, o a veces asimetría inversa. ¿Por qué? Porque el cliente termina teniendo mucha más información que generalmente el comercial o el ejecutivo de cuenta. Muchas veces el cliente que viene a comprarme a mi local, o yo mando un ejecutivo de cuenta, él ya googleó, sabe lo que ofrecen todos mis competidores, sabe lo que opinan mis clientes del servicio que yo le daba, porque con los TripAdvisor y las compañías estamos creyendo que en el futuro no va a haber más compañías malas. ¿Por qué? Porque el emperador romano, metiéndose en los opinions, o sea, opinions, estos sitios de opiniones de consumidores, donde van volcando si les cumplí o no les cumplí la promesa, si fui o no fui la mejor opción, si hubo un problema, si la resolví o no la resolví. El cliente, al volcar todo esto en los opinions, sitios de opiniones de los consumidores, van haciendo que las compañías que no cumplen la promesa, que le prometen algo al cliente, después no cumplen, son indiferentes con el cliente, van a terminar muriendo. Porque después de varios de estos comentarios en la web, ¿qué pasaba? Antes el cliente insatisfecho, ¿qué hacía? Se quejaba en mis momentos de contacto, a lo sumo pedía el libro de quejas, anotaba en el libro de quejas. Ahora, ¿y qué le podía pasar a una compañía? A lo sumo perdía un cliente, me dejaba de comprar, el libro de quejas no lo leía nadie, y a lo sumo se lo contaba a 5 amigos, vecinos o compañeros de trabajo, el desastre que le hicimos. Y ahí acababa. El problema es que hoy el cliente insatisfecho no es que se lo cuenta a los 5 amigos, me lo vuelca en internet, y ¿quién se entera? ¿Quién creen que se entera? Esperamos alguna respuesta a ver qué nos dicen. Todo el mundo, como dice Alonso, y Andrés, y Pablo, y Alfredo. Y ese es el gran problema, que el cliente no es el emperador romano figurativo, con su bendito dedo de pulgar, pero que en lugar de hacerlo para sí, lo hace tipeando, nos puede terminar destruyendo. Entonces, cuando decimos que al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, es porque le pasa esto, le sobran opciones. Ahora, vamos a suponer que yo estoy acá en esta calle de Ámsterdam y tengo un Subway, Febo, una cadena de comida rápida local, un Burger King y un McDonald's. El primer desafío de estas compañías es lograr tráfico en el punto de venta, o sea que la gente entre y compre. Pero la gran pregunta que se deberían hacer estos directores comerciales no es solamente si vino o no vino. ¿Cuál debería ser la gran pregunta trascendental que se deberían hacer los directores comerciales de estas compañías después que el cliente entró? Y veamos qué opinan. ¿Qué deberían pensar los directores comerciales después que el cliente entró? Y como dice Ignacio, y Mariano, y Jorge, que vuelva, porque el gran desafío ni siquiera es que venga, la gran pregunta es, bueno, ¿y volverá? Ahora, retener clientes es un verbo, hay que hacer cosas para retenerlo, fascinarlo, deleitarlo, transformarme en la mejor opción, distinto o extinto sería el tema, ¿no? Si sos uno más, terminás siendo uno menos a este cliente que le sobran opciones y le falta fidelidad. Ahora, si no me transformo en la mejor opción, el problema es que el cliente no me va a elegir. Y si realmente no reinvento mi producto y hago que dé valor, que le cambie la vida al cliente, el gran problema es no solamente que mi cliente probablemente no me elija, es que mis vendedores, mis comerciales, mi gente de atención, no va a estar convencida de que tenemos la mejor opción. Y la verdad que el proceso de venta es un proceso de comunicación donde se transmiten emociones.
tengo que lograr que cada comercial, cada ejecutivo de cuenta enamore al cliente del producto o del servicio, que lo haga morir de ganas de comprar, que lo entusiasme, que el cliente, en lugar de decir el famoso muchas gracias, lo voy a pensar, le diga a mis comerciales cómo viví hasta ahora sin este producto. Ahora, ¿cómo logro entusiasmarlo al cliente por parte de todos mis vendedores? Para eso nadie puede dar lo que no tiene. Si mis vendedores, mis ejecutivos de cuenta no están enamorados del producto, no están entusiasmados, probablemente no van a terminar entusiasmando a nadie. Por lo tanto, el tema de darle al ejército balas que maten, o sea, la infantería es la fuerza de venta, los canales comerciales, las sucursales, el call center, el gran desafío del general es ayudar a que las ventas se tornen superfluas, que sea muy fácil vender. Ahora, y para eso, desde marketing, que es como la fuerza aérea, que tiene que preparar el territorio para que entre la infantería, la clave es repensar el producto o el servicio. ¿Soy o no soy la mejor opción? Y que lo haya sido en el pasado con un cliente que lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, no me alcanza. Por lo tanto, el gran tema es cómo hago para reinventarme permanentemente, porque mi primer cliente no va a ser mi cliente final, sino mis canales comerciales, que tienen que estar convencidos que tenemos una solución maravillosa, porque si están convencidos van a convencer a mucha gente más. Ahora, cuando decimos al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, no es solamente los servicios. Fíjense, esto que tenemos acá es una góndola de un supermercado de España. Pero fíjense de dónde son los distintos vinos que hay acá, que están las banderitas. ¿Ven las banderitas? ¿Las alcanzan a ver? Nadie nos contestó ahí, sí. Entonces, bueno, Matías nos dice que sí, de Francia, entonces de Italia, de tener un producto. Yo tengo que tener un producto que sea justo lo que el cliente quiere, que tenga ventajas competitivas, pero tener un buen producto con ventajas competitivas me permite entrar a la cancha. Todavía no metí ningún gol. Entonces, todos los productos llegan acá. Y si seguimos abriendo esta góndola, fíjense que la seguimos abriendo y empezamos a ver que la batalla competitiva termina siendo una batalla mundial. Todos contra todos. No es el vino de España contra otro vino de España, el vino de Chile que es tan rico con otro vino de Chile, o un vino de Argentina contra otro vino de Argentina, es todos contra todos. Ahora, después que definí el producto o el servicio con ventajas competitivas, lo más probable es que todavía no vendí absolutamente nada. Ahora viene el gran desafío de cómo logro mejorar la productividad comercial. Steve Jobs, que tuvo a Apple 3 veces prácticamente quebrada, y la última vez que Steve Jobs lo llaman para volver a ser presidente de la compañía que él había fundado, cuando entra por última vez Steve Jobs a Apple, Apple le quedaba plata en la caja para 1 mes y medio, y después de 1 mes y medio bajaban la cortina y se acababa Apple. Ahora, hoy es una de las compañías con más de 70.000 millones de dólares en banco, de mayor liquidez a nivel mundial. La pregunta que uno se podría hacer es cómo se pasa de una empresa prácticamente quebrada a la empresa de mayor liquidez a nivel mundial. Y cuando entró Steve Jobs la última vez que volvió, porque lo echaron varias veces de su propia compañía, después lo llamaban porque veían que sin él faltaba el alma, lo que empezó a ver cuando trató de ponerse a pensar, bueno, ¿por qué no estamos pudiendo vender si yo creo, decía él, que tenemos grandes productos? Y lo que empezó a ver es que tenía grandes productos. Él siempre creía esto de distinto o extinto, que si no tengo un producto que le dé una razón válida al cliente para que me compre, hacer una disrupción, un antes y un después, reinventarme. Él siempre creyó en esto desde el principio. En el sector donde entraba era para hacer una disrupción, computadoras, reproductores de música, teléfonos, tablets. Sin embargo, tenía grandes productos y la empresa estaba prácticamente quebrada. Por lo tanto, se puso a pensar, bueno, si tengo grandes productos bien posicionados, con ventajas competitivas, ¿por qué diablos estamos con un bottom line negativo y en rojo? Y después de analizar lo que le estaba sucediendo, se dio cuenta que no estaba pudiendo controlar la forma de vender y lo que pasaba en el momento de contacto. Al principio él largaba los productos en la distribución, en los Best Buy, en los DIN, en los Garbarino, en los Carrefour, las empresas que vendían electrodomésticos. ¿Y qué pasaba? Estaban las máquinas de Apple, las de Dell, las de Toshiba, las de Sony, y iba un cliente y le preguntaba al vendedor, ¿qué diferencia hay entre esta computadora Apple y esta HP? Y muchas veces el vendedor que decía, ¿qué diferencia hay? $1.000, le decía. Entonces, ¿qué hacía el cliente? Compraba la más barata. En ese momento tuvo como un clic, un insight, Steve Jobs, y dijo, ajá, ya sé dónde tengo el problema. Porque muchas veces el problema es cuando no sé dónde tengo el problema por el cual no vendo más.
Maquiavelo decía que un buen diagnóstico es tener el 50% del problema resuelto. Todavía no resolví nada, pero por lo menos ya sé qué es lo que tengo que resolver. El gran problema será cuando no vendo lo que debería vender en función de la meta o lo que necesito, pero el problema es que no sé dónde tengo el problema, por lo tanto no sé qué tratamiento sería el correcto para resolver la causa del síntoma llamado baja venta o venta por abajo de la meta pronosticada o requerida. Cuando Steve Jobs se dio cuenta que había puesto mucha energía en el producto, en la publicidad, en la imagen, pero había descuidado las últimas 10 millas, ¿cómo transformo el producto en valor para el cliente? ¿Cómo empiezo a controlar el momento de contacto para entusiasmar al cliente, hacerle ver en qué le cambia la vida comprar este producto y no otro, y que termine diciendo el cliente, en lugar del famoso lo voy a pensar, que termine diciendo cómo viví hasta ahora sin este producto? Bueno, a partir de estas ideas crea lo que hoy ya conocemos todos, que son los Apple Store, y dice, voy a crear una cadena de locales donde controle lo que pasa en el momento de contacto. Definió un modelo de atención y de venta, preparó a la gente adecuada, de la manera adecuada, y de golpe el producto que no salía y no salía, empezó a subir, y sabemos cómo continúa la historia. Por lo tanto, decíamos, al cliente lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, necesito el producto adecuado, pero una vez que lo tengamos con ventajas competitivas, empieza el gran desafío de construir valor y aumentar los ingresos. El objetivo de una compañía, en el fondo, es construir valor, o sea que la compañía valga más de lo que valía antes. Uno con el valor puede hacer tres cosas: construir valor, destruir valor o mantener valor. Y la pregunta: compañía hace un año, ¿hubiera pagado cuánto? Hoy pagaría más, construí valor. Hoy pagaría lo mismo, mantuve, y si hoy pagarían menos, en el último año destruí valor. Ahora, para construir valor, uno lo que tiene que hacer es que sus activos valgan más. Uno de los activos claves para evaluar una compañía y construir valor es cuánto vale mi cartera de clientes. En realidad, uno de los principales activos por los cuales alguien pagaría mucho es por cuánto vale mi cartera de clientes, además de mi marca, mis canales de distribución, los copyright que tenga, productos y mi gente, que termina siendo uno de los grandes ventajas competitivas también, porque si los productos o los servicios tienden a comoditizarse, mi gente puede llegar a terminar siendo una de las principales ventajas competitivas, que es lo que pasa en aquellas empresas que tienen gente que evoluciona, que crece permanentemente. Ahora, para construir valor dentro de la cartera de clientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente tres cosas: captar nuevos clientes, retenerlos, estirar la vida media de los clientes, bajar la tasa de deserción y aumentar y desarrollar a los clientes, aumentar cross-selling, upselling para que me usen de proveedor principal. Por ejemplo, Starbucks tenía claro que el 40% de los gastos de sus clientes en café los hacían en ellos y el otro 60% los gastaban en otras cafeterías. Si yo pudiera desarrollar a mi cartera de clientes y logrando que en lugar de que gasten el 40% de su gasto de café, gasten el 60% en mí, yo aumento 50% la facturación sin captar nuevos clientes, sencillamente desarrollando los clientes actuales. Por lo tanto, captar, retener y rentabilizar clientes es la clave. Ahora, debería tener lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla no se puede gestionar, y deberíamos empezar a tener indicadores para cada uno de estos tres que en ESAMA lo llamamos el Partenón de la rentabilidad. Entonces, debería tener metas e indicadores para captación de nuevos clientes, metas e indicadores para retención de clientes y lo mismo para rentabilización o desarrollo de clientes. Los tres son igual de importantes. Si capto clientes y no retengo, la pregunta es ¿para qué los capté? Porque en realidad cada vez que traigo un cliente a la empresa, es como si yo fuera, no sé, una empresa de taxi. Cuando se sube una persona a mi taxi, mi objetivo es hacerle dar la vuelta al mundo en mi taxi, no que en la esquina me diga me bajo, porque entonces lo capté, pero la verdad que no lo desarrollé ni lo retuve. Entonces, el gran desafío es captarlo para retenerlo estirando la vida media y aprovechar para cross-selling, upselling, hasta que me use de proveedor principal. Más que importarme cuántos clientes traje este mes, debería tener claro cuántos kilos de clientes traje, o sea, cuánto me deja en promedio cada uno. Entonces, vamos a empezar entonces a ir desarrollando en este ratito que tenemos hoy de este tema apasionante, vamos a ir desarrollando algunos de los que entendemos desde SAMA, que son las ideas principales para poder generar ingresos aumentando las tasas de captación, retención y rentabilización de clientes.
Cuando hablamos de generar más ingresos, y más ingresos no es vender, es captar nuevos, retener a los actuales, la plata que me deja el cliente actual es igual o mayor que la del nuevo que traería. Sin embargo, muchas veces estamos todos muy enfocados en traer nuevos y no en retener al cliente actual. Freud ya decía que el deseo se basa en un estado de carencia, que uno generalmente desea lo que no tiene y por eso no valora mucho al cliente que tiene hoy hasta que lo pierde. Cuando lo pierdo, ahí todos nos volvemos locos, pero lo tuve meses o años conmigo y no lo fasciné, no lo sorprendí, no lo deleité, no lo hice sentir especial y único. Por lo tanto, la clave es trabajar en los tres frentes al mismo tiempo, captar nuevos, retener lo que ya tengo y desarrollar a esos. Ahora, para generar ingresos con estos tres pilares, captar, retener y rentabilizar, generalmente vemos que las compañías pueden aumentar los ingresos por tres vías. La primera vía podría ser incorporar nuevos canales comerciales. No vendía por e-commerce, no vendía con televentas, no vendía con una fuerza de venta, no vendía con franquicias. Yo podría tratar de aumentar los ingresos incorporando nuevos canales que no tenía hasta ahora. Otro camino para incrementar los ingresos podría ser incrementando el tamaño de los canales actuales. Por ejemplo, más vendedores, más sucursales, más vendedores en la posición del call center, pero hay una tercera forma para incrementar los ingresos, que no es ni agregar nuevos canales, ni incrementar el tamaño de los canales actuales. ¿Y cuál creen que es esa tercera forma para incrementar los ingresos? ¿Cuál creen que es? Y veamos quién nos lo dice primero. Repetibilidad, nuestros clientes, vender más a los clientes actuales, referidos, fidelizando, mimando al cliente, haciendo más eficientes a cross-selling. A ver, ninguno lo dijo exactamente, se están por perder el gran premio Wormhole de la tarde de hoy. Entonces decíamos que tres son los caminos para incrementar los ingresos, o vías. Una podría ser agregando nuevos canales que hoy no tenía, dos, aumentando el tamaño de los canales actuales, y una tercera forma para incrementar los ingresos sería, como dice Andrés, que no sé qué apellido es Andrés, pero entonces Andrés lo dijo, entonces la tercera forma para incrementar los ingresos sin agregar canales ni incrementar el tamaño, la tercera forma es. Entonces, cuando vemos las tres vías para incrementar los ingresos, diríamos, como diría Covey, primero lo primero. Entonces, primero incrementemos la productividad del canal actual. Porque, ¿qué pasa? Si yo hoy tengo 100 vendedores de productividad mediocre y tomo 50 más, paso número 2, ¿qué voy a terminar teniendo? Si tengo 100 vendedores de productividad mediocre y tomo 50 más, ¿qué voy a terminar teniendo? ¿Qué nos dicen? Como dice Alfredo, voy a terminar teniendo 150 mediocres. Entonces, no tiene sentido hacer más de lo mismo si lo que estoy haciendo está mal, porque voy a seguir teniendo más mediocres. Entonces, el gran desafío sería el paso número 3, primero lo primero, incrementemos la productividad del canal actual, porque ¿qué es lo que pasa? Un director comercial, un gerente comercial, o un comercial, que es su propio gerente comercial, sobre todo si tiene ingresos variables, un comercial todos los meses sabe lo que vendió. Lo que generalmente no sabe es cuánto más podría haber vendido si hubiera hecho las cosas distintos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estoy vendiendo todo lo que podría vender con el canal actual? Un gerente de producción, si yo fuera gerente de producción y fabrico lapiceras, vamos a suponer el gerente de producción, vamos a suponer que tiene una meta, que es fabricar 100 lapiceras por mes. Ahora, él tiene una meta, el gerente de producción de lapiceras, fabricar 100 lapiceras por mes, define un proceso de producción, qué tiene que hacer en la máquina, define la materia prima que tiene que entrar al proceso, la tinta, el caparazón, y empieza el proceso. Ahora, este gerente de producción, el día 24 o 25 del mes, duerme tranquilo, porque él sabe que tiene que llevar adelante el proceso y llega a fin de mes con su meta de producir 100 lapiceras. Ahora, me saco el sombrero del gerente de producción y me pongo el sombrero del gerente comercial y acá las cosas cambian, porque acá mi meta ya no es producir mis 100 lapiceras, acá mi meta es vender las 100 lapiceras. Defino mi plan, tengo mi canal comercial, mis comerciales. Ahora, ¿y este gerente comercial, el día 22, 23, 24 del mes, duerme tranquilo? Pregunta que les hago a todos. ¿Duerme tranquilo igual que el gerente de producción? ¿Qué opinan? Esteban dice que no, preocupado, Jorge dice que no,
Depende, no, algunos dicen directamente no duerme. Ahora, ¿y no les parece injusto que el gerente de producción pueda dormir tranquilo y el gerente comercial el día 22, 23, 24 no tiene ni idea si va a llegar o no va a llegar a la meta y empieza con la administración por esperanza, con la famosa frase vamos muchachos, fuerza que podemos, vamos, y puede ser que llegue o no llegue a la meta? El problema es que llegue o no llegue a la meta por el sobreesfuerzo humano hecho esa última semana, es que su gente, su infantería, las tropas quedan tan estresadas por el esfuerzo sobrehumano hecho esa última semana, que los primeros 10 días del mes que viene otra vez se relajan, y cuando se acuerdan que llega fin de mes, y falta mucho para la meta, justo el día 22, 23, y otra vez a la carga. Viven en un círculo vicioso, estresados, angustiados, nunca saben si van a llegar o no van a llegar a la meta. En lugar de disfrutar el juego, de vender, de la meta, meter el gol, vendí uno, es como que lo sufren, ¿no? Cada vez que venden uno más, es como que saco la espina, me digo una menos para llegar a la meta. La verdad es que el mundo de las áreas comerciales, Alfredo dice me siento identificado, la verdad es que el mundo de las áreas comerciales podría ser totalmente distinto si lo planteamos distinto, ¿no? Einstein decía que no hay problemas sin solución, él decía hay solamente problemas mal planteados. Quizás llegó el momento de replantear la forma en cómo ejecutamos el área comercial, porque si yo defino el proceso y lo controlo el resultado, como el gerente de producción. Si no defino el proceso, el problema es que el proceso me controla a mí. Vivo angustiado, estresado y no vendo todo lo que podría vender. Por lo tanto, el gran desafío termina siendo cómo mejoro los ingresos, primero incrementando la productividad de mi canal actual y después, una vez que domino este proceso y tengo a todos mis vendedores en un proceso evolutivo sostenido donde van batiendo récords de ventas semana a semana, una vez que controlo el proceso, mientras haya mercado potencial total, cuanto más vendedores tenga y en todo el mundo y tenga una gran cobertura de todos los mercados y cuentas, obviamente va a ser mejor. Por lo tanto, vamos a entrar en el mundo del punto 3. ¿Cómo incrementar entonces la productividad comercial en ESAMA? Que son las grandes preguntas que nos deberíamos hacer cuando quiero mejorar la productividad comercial de mi canal. O sea, cómo vender mucho más con la estructura actual. Cómo vender mucho más con los costos fijos actuales. Generalmente las estructuras, las sucursales, la gente que atiende, que vende, los gerentes sucursales, los zonales, ya es un costo fijo. La pregunta es, ¿estoy rentabilizando esa inversión que estamos haciendo todos los meses? En general hay una oportunidad increíblemente alta de rentabilizarla. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Ok? Avanzamos. Entonces, primera gran pregunta cuando queremos mejorar la productividad comercial. Gracias a lo que nos dicen que se ve bien. Cualquier duda, consulta o algo que no se ve o se escucha bien, por favor, háganoslo saber. Entonces decíamos, cuando quiero mejorar la productividad comercial, decíamos las tres grandes preguntas son, la primera, ¿cuánto más se podría vender y ganar con la estructura actual? ¿Tienen clara esa respuesta? Nuestra experiencia es que pocas veces uno se hace. Uno sabe lo que vendió el último año, el último mes, la última semana, pero la pregunta es, ¿cuánto más podría vender con esta estructura? Cuando hoy hablábamos del gerente de producción, él sabe, capaz que tiene una capacidad potencial para fabricar 100 lapiceras por mes, dice, si este mes fabriqué 60 lapiceras, tengo un 40% de capacidad instalada ociosa, diría él. Por lo tanto, tengo que ver cómo hago para que trabaje a plena capacidad. Sin embargo, mis canales comerciales, mis redes sucursales, mi fuerza de venta, mi call center, los agentes oficiales, las franquicias, los distribuidores, son mi máquina no de fabricar lapiceras, son mi máquina de hacer dinero, mi máquina de producir dinero. Y la pregunta es, ¿con qué capacidad instalada estoy trabajando? ¿Cuánto más podría vender con la estructura actual? Y hay maneras de poder calcularlo. Ahora, entonces decíamos, por un lado, primera pregunta, ¿cuánto más podría vender con esta estructura? Segunda pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué debería hacer concretamente para capturar ese valor incremental que definí en la primera pregunta? Y la tercera gran pregunta, una vez que tengo claro cuánto más podría vender con esta estructura y qué debería hacer para capturar ese valor, ¿cuál creen que es la tercera gran pregunta? Y veamos quién nos da alguna pista. Esperamos respuestas.
A ver, se nos fueron al baño, están mirando televisión o están con nosotros. La pregunta es, entonces, como dice Gaby, Gaby, ¿qué cambio hay que hacer? Alejandra dice perdón. Entonces, ahí Gaby nos había dicho, o Esteban, lo mismo que dice Esteban. Entonces, una vez que definí cuánto más podría vender con la estructura actual, dos, ¿qué debería hacer para capturar dicho valor? El tercer gran desafío es pasar a la acción, como decía Ignacio. ¿Cómo más seguro que eso que definí que debería ser hecho? La segunda pregunta. ¿Cómo más seguro que eso que definí que debería ser hecho se haga y en forma sistemática y efectiva y siempre y sostenido en el tiempo? Porque si pensamos en adelgazar, muchos saben lo que deberían hacer para adelgazar, pero adelgazar no depende de saber lo que debería hacer para adelgazar. Adelgazar depende de hacer lo que sé que debería hacer. Entonces, porque el punto 2, ¿qué debería hacer para capturar el valor? Es como definir el régimen. Pero teniendo el mejor régimen, el problema es que no adelgazó un gramo, hasta que no lo ejecute brillantemente bien, y no solamente una semana y después a los 10 días vuelvo a la torta, al sándwich y a vivir sentado. Entonces, el tema es definir cuánto más podría vender con esta estructura, qué debería hacer para capturar ese valor, cómo más seguro que eso termine siendo hecho y se sostenga en el tiempo. Y ahí está el gran desafío, y vamos a ir avanzando en muchos de estos puntos. Entonces, por la vía 3, mejorando la productividad comercial, lo que tenemos que empezar a pensar es, si quiero productividad, tengo que empezar a medir productividad. Entonces, la clave ya no es ver cuánto vendí arriba, sino cuál es la productividad promedio de cada persona que tengo abajo. La verdad es que los ingresos de la compañía son igual a la sumatoria de lo que vendí en cada canal. Lo que vendo en cada canal comercial es igual a la sumatoria de lo que vendió cada gerente zonal de cada canal. Lo que vendió cada gerente zonal es igual a la sumatoria de lo que vendió cada gerente de sucursal o supervisor de los equipos comerciales. Y lo que vendió cada gerente de sucursal es igual a la sumatoria de lo que vendió cada vendedor. Por lo tanto, para que el número de arriba sea grande, sugerimos bajar. ¿Cómo más seguro que cada vendedor llegue a su meta o supere la meta o bata récords? Porque si logro mejorar la productividad promedio de cada persona de cada canal, el salto, el big jump, empieza a venir permanentemente. Entonces, cuando hablamos de mejorar la productividad promedio, primero de todo, medirla. ¿Cuál es la productividad promedio de cada persona de ventas de ustedes hoy? Ese indicador, si miro los últimos 6 meses o 12 meses, ¿cómo está? ¿Está estancado? ¿Está en una evolución? ¿Está en regresión? ¿Cuál es mi tendencia y qué voy a hacer para cambiarla si no estoy en una progresión? Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando empezamos a medir productividades promedios? Estos que vamos a ver ahora son números que salen de una investigación que hizo ESAMA analizando muchas fuerzas de ventas a nivel latinoamericana. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos lo siguiente: a muchas empresas les pedimos si nos podían mandar el listado de sus vendedores o ejecutivos de cuenta con lo que vendieron los últimos 12 meses. Y después hicimos una base de datos grande para hacer lo que llamamos una curva de distribución de frecuencia de resultados, donde tenemos en un eje cantidad de vendedores ejecutivos de cuenta, en el eje vertical, y en el eje de abajo horizontal tenemos cantidades de ventas que fueron vendiendo cada persona. Y así llegamos, por ejemplo, que estas fuerzas de venta que analizamos, todas habían vendido 10.000 unidades. Como analizamos 1.000 vendedores, la productividad promedio de venta de esta fuerza de venta era 10, el número que tenemos acá. Ahora, esto no quiere decir que todos los vendedores venden 10, solamente quiere decir que la productividad promedio era 10. Ahora, lo interesante es que cuando empezamos a ver, bueno, ¿y cuánto vendían los top performance de esta fuerza de venta? O sea, los vendedores de alta performance, el quintil superior, el 20% superior. ¿Cuál era de los 1.000 vendedores la media de los 200 mejores vendedores? Y encontramos que si la media era 10, la media del 20% superior terminaba siendo entre 25 y 50. Esto era dependiendo del país y del rubro al que estábamos. Ahora, uno podría decir, bueno, la media es 10, la media del 20% superior es 25, 10, 25, sí, pero en términos porcentuales estamos hablando que los top performance vendían, si fuera 25, 150% más que la media, y si fuera 50 venden 400% arriba de la media. Ahora, el mismo producto que venden estos, pero cuando fuimos a ver los low performance encontramos que vendían entre
0 punto algo, entre 0 punto algo y 3. Ahora, si vendían 1 los de baja performance y la media era 10, lo que encontramos es que los de baja performance no es que vendían un poquito menos que la media, vendían 900% abajo de la media. Y si fuera el extremo superior, si fuera el extremo superior de los de baja performance que venden 3, entre 3 y 10 tenemos un 300% de diferencia. Ahora, cuando empezamos a hacer hace unos años en ESAMA estas curvas de distribución de frecuencia de resultados, nos empezamos a dar cuenta que había algo muy importante acá que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque uno generalmente, ¿qué pasaba? Ponía la meta comercial, la meta por cada canal, y definía entonces la estructura del canal, alguna campaña de comunicación o publicidad, el incentivo, algún curso de venta y a vender. Y después, si en algún canal no llegaba a la meta, hacíamos grandes decisiones, más publicidad, bajemos un poco el precio, alguna campaña de incentivo extra, pero nos quedábamos con las grandes soluciones ahí arriba. El día que dijimos, bueno, veamos por qué este canal no llega a la meta, hicimos clic y armamos la curva de distribución de frecuencia de resultados como la estamos viendo ahora, encontramos un mar de oportunidades. Dijimos, no es cuestión de seguir haciendo más publicidad bajando el precio o una campaña, porque empezamos a ver que había gaps inmensos. Acá eran los mismos vendedores que vendían el mismo producto contra la misma competencia, sin embargo había gaps inmensos, porque cuando empezábamos a ver estos gaps, veíamos, fíjense, que los de baja performance, si estaban en 2, estaban un 400% abajo de la media, entre 2 y 10. Y los de performance media de 10, si tomamos el segmento K30, los de la media estaban 200% arriba de los de alta performance. Y entre los vendedores de la misma compañía de baja performance y de alta performance, podía haber entre 2 y 30, 1500% de diferencia. Mismo producto. Acá la clave, en lugar de seguir haciendo publicidad, veamos qué nos está pasando en estos canales, que no estamos teniendo el control de lo que pasa. Tengo unos poquitos que venden mucho y muchos que venden poco y nada. Y muchas veces estos pocos que venden mucho, generalmente no es por la empresa, porque estos mismos pocos se van a vender a la competencia, también venden mucho. Por lo tanto, no es que venden mucho por la empresa, venden mucho por ellos. El gran desafío es qué hago con el 40, 50, 60 o 70% de los ejecutivos de cuenta o vendedores que están de la media para abajo. Y ahí tenemos el gran desafío. Entonces, cuando empezamos a ver que algunos venden mucho más que el resto, quiere decir que se puede vender mucho más. Ahora, el problema es que cuando les preguntamos a los de baja performance ¿por qué vendes poco? Generalmente, ¿qué dicen? ¿No? Sacan los 10 dedos para afuera, nunca es culpa mía, siempre es el producto, la competencia, la situación microeconómica, los sistemas se caen, siempre es culpa de otro, pero nunca es culpa mía que no vendo. Mientras, en la misma empresa hay compañeros míos que capaz venden 40, 50, 100 o 200% más que yo. Por lo tanto, poder venderse más se puede. Ahora, si pudiera entender qué hacen, cuándo lo hacen, cada cuánto lo hacen y cómo lo hacen los de alta performance, y eso lo modelizo y lo reproduzco a gran escala en el resto de la gente, como el resultado termina siendo la resultante de lo que mi gente hace. O sea que el cliente, en lugar de decir lo voy a pensar, le diga a mis vendedores dónde te firmo, va a depender de lo que mis vendedores hagan, y que digan y cómo lo digan. Ahora, y yo ya tengo gente dentro de mi estructura que lo hace distinto y logra 100 o 200% más de productividad que otros. Por lo tanto, si pudiera entender por qué es lo que venden muchos míos, venden mucho y lo modelizo, y si pudiera entender por qué es lo que venden poco, yo sé dos grandes cosas importantes. ¿Qué debería reproducir a gran escala? ¿Y cuáles son los obstáculos que hacen que estas bolsas de arena, los low performance, me tiren la productividad promedio para abajo? Entonces, los proyectos de mejora de productividad comercial tienen como objetivo. Entonces, si la productividad media es 10, y los top performance están entre 25 y 50, imaginemos que yo puedo pasar de 10 a 15 la productividad promedio, es posible, pues yo tengo gente que este producto vende 25 o 50 por mes. Ahora, pasar la productividad promedio de 10 a 15 implica aumentar 50% la facturación de la compañía. O sea, pasar de 10 a 15 la productividad promedio implica aumentar 50% la facturación sin más sucursales, sin más fuerza de venta, sin bajar los precios, sin más publicidad. Parece maravilloso. Ahora, ¿es siempre posible? ¿Qué opinan? Veamos qué dicen los expertos, porque ustedes están todo el tiempo con temas comerciales.
Lorena dice no siempre, Esteban dice no siempre, Rosalía dice no, upa, tenemos muchos sombreros negros hoy, sí es posible, dice Jorge, el cliente a todo esto, no en el corto plazo, nunca, siempre. Bueno, a ver, ¿qué les decimos nosotros desde SAM hace 22 años que vivimos dedicándonos a armar proyectos para mejorar la productividad comercial? Decimos no siempre, pero generalmente es posible. Generalmente es posible. Ahora, ¿de qué depende hacerlo? ¿De qué depende hacerlo? Veamos que corremos la productividad promedio a la derecha. Lo otro era una muestra de muchas fuerzas de venta. Esto es una sola fuerza de venta. Fíjense, en esta compañía, que había 160 vendedores o ejecutivos de cuenta, teníamos los top performance, el 20% mejor performance, que colocaba 13 contratos por mes. La productividad media era 8 y los low performance, los de baja performance, colocaban 4 contratos por mes. Esta compañía le cobraba a sus clientes un abono de $180 por mes. Y la vida media de estos clientes era entre 10 y 8 años, o sea, que pagaban ese abono de $180 por mes hasta que hacían morirás y se iban, dejaban de usar el servicio. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que fíjense que los vendedores míos de alta performance que colocaban 13 contratos por mes con un cliente que me deja $2.000 por año, o sea, $180 por mes, por 10 años, por las 13 ventas que hicieron estos ejecutivos de cuenta este mes, le producen a la compañía $280.000, que van a venir en abonos de $180 por mes. En los próximos 10 años, por las 13 ventas de este mes, me van a entrar $280.000, o sea, $28.000 por año. Si dejo de vender y retengo los clientes actuales, esos 280.000 van a quedar acá. Ahora, fíjense qué número interesante esto. Los mismos vendedores que yo tengo, los low performance, que me colocan 4 contratos por mes en lugar de 13, con el abono, que es más o menos lo mismo, no es que el que vende más porque se descuento, al revés, en este caso puntual, cobraba un poquito más y vendía mejor y tenía mayor vida media, pero estos vendedores de baja performance que vendían 4, ¿se ve y se escucha bien? Bueno, gracias por comentarnos que se ve. Decíamos, bueno, se ve bien. Comentábamos entonces que ¿por qué es importante mejorar la productividad comercial en lugar de hacer más publicidad o hacer grandes acciones genéricas? Porque abajo tenemos una oportunidad inmensa de hacer negocios mejorando la productividad promedio. Decíamos, si los vendedores míos de alta performance colocan 13 por mes y hace que me dejen $2.000 por año durante 10 años, decíamos, me van a hacer entrar por estos 13 contratos $280.000. En el mismo mes, los vendedores de baja performance, que en lugar de 13 contratos trajeron 4 a $178 por mes, van a hacer que me entren por estas 4 ventas en los próximos 10 años $68.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vendedor que yo saco de baja performance y lo paso a alta performance, ¿cuánta más plata me generó en el mes por pasarlo de baja performance a alta performance? Y veamos qué número dicen que me genera adicional por mes. Lo saco de baja, lo paso a alta, ¿cuánta más plata me va a hacer entrar por esa venta de ese mes? 4 veces en dinero concreto. Supongamos estos ejemplos que tenemos acá. 400% dice Leandro. En dinero, si este me hacía entrar $68.000 y el otro me hacía entrar $280.000 por las 13 ventas, quiere decir que ¿cuánta plata adicional me va a entrar? Ninguno nos dio la respuesta exacta todavía. No, como dice Mauricio, $212.000. Fíjense qué interesante esto. Gracias, Federico, también por el resultado. Quiere decir que cada vendedor que yo saco en un mes de baja performance y lo paso a alta performance, va a generar $200.000 adicionales ese mes. Cada vendedor que yo saco de low performance y lo paso a top performance me deja $2 millones incrementales en el año. Sacamos este mes 10 vendedores de baja performance y los pasamos a alta performance, son $20 millones incrementales este año, sin más estructura, sin más vendedores, sin bajar el precio, corriendo la productividad promedio. Entonces, cuando uno empieza a ver estos números de las curvas de distribución de frecuencia de resultados, y empieza a tratar de entender qué hacen, cuándo lo hacen y cómo lo hacen los de alta performance, lo modelizo y hago un programa de entrenamiento transformacional para reproducir eso a nivel de toda
estructura comercial, cuando todos empiezan a hacer lo que hacen los de alta performance, corro la productividad promedio a la derecha, y eso hace que los números empiecen a ser totalmente distintos. Ahora, cuando uno trata de mejorar la productividad promedio, entonces, ¿cómo se logra semejante salto? Dice Alfredo, Marcela dice, ¿se cortó? ¿Se cortó? ¿O están con nosotros? Eh, ok, estamos. Entonces, ¿cómo se logra el salto? Entonces, si la clave es mejorar el ingreso mejorando la productividad promedio, veamos cómo se mejora la productividad promedio. Y la verdad que el volumen de venta promedio de cada vendedor, que en ESAMA lo llamamos los indicadores de resultados, si yo lo único que hago es mirar los indicadores de resultados, no los puedo mejorar. Tengo que dejar este mundo de los indicadores de resultados, que los voy a medir y los voy a mirar, pero tengo que agregarle a esto, empezar a mirar lo que llamamos en ESAMA los indicadores explicativos, que son los que me explican si el resultado va a subir o no va a subir. Por ejemplo, si yo quisiera adelgazar, para poder adelgazar, que es el indicador de resultados, cuántos kilos bajé, tengo que ir al mundo de los indicadores explicativos, que para adelgazar, ¿cuáles creen que van a ser esos indicadores explicativos? ¿Cuáles son los indicadores explicativos del indicador de adelgazamiento? Díganos algunos, a ver si nos siguen con la idea. Dieta y ejercicio, entonces tal cual como lo dice Alfredo o Juan. Entonces, si yo hago foco en la cantidad de calorías que como y en la actividad física que estoy haciendo, y lo hago bien, adelgazo automáticamente. Cuando subo a la balanza, no es administración por esperanza. Yo hice lo que tenía que hacer para que cuando me pese diga, cómo adelgacé. Ahora, los indicadores explicativos del mundo comercial son básicamente estos tres que tenemos acá. Vendernos ni más ni menos que contar muchas veces la historia y contarla muy bien. O sea, cuanto más veces mis comerciales le ofrezcan a un cliente potencial, más probabilidad hay de que vendan. O sea, cuántas veces patean al arco por día. Ahora, pero además de patear muchas veces al arco, la clave es patear bien para meter el gol. Entonces, si no pateo nunca, mi probabilidad de ganar el partido es 0. Si pateo muchas veces, pero no pateo bien, tampoco voy a ganar. Por lo tanto, cuando vemos CA, TC y OP, los indicadores explicativos de la productividad comercial terminan siendo de qué depende el volumen de venta promedio de cada vendedor, de la cantidad de actividad comercial, a cuántos lo ofrecen por teléfono, in, out, van a visitar al cliente o lo reciben en los puntos de venta, cantidad de actividad por día, imaginemos 100 por mes, o sea que ofrecen 5 veces por día, 2 veces a la mañana y a 3 clientes a la tarde. Ahora, pero vender es un tema de contar muchas veces la historia, por cómo cuento la historia, para que el cliente entienda en qué le cambia la vida comprar y compre en lugar de que me diga, muchas gracias, lo voy a pensar. Entonces, es otro indicador, lo llamamos tasa de conversión. Cada 100 veces que contás la historia, ¿cuántos te dicen dónde te firmo o dame 2? Y cuántos te dicen no, muchas gracias. O sea, cada 100 veces que pateas al arco, ¿cuántas veces lo metes? Ahora, si estoy midiendo cantidad de productos vendidos promedio por vendedor, sería los dos indicadores explicativos, cantidad de actividad comercial por día, cantidad de ofrecimientos por día por tasa de conversión. Si lo voy a medir en volumen de dinero, sería cantidad de actividad comercial por tasa de conversión por operación promedio. O sea, no es lo mismo colocar un producto de 2 pesos, de 2 dólares, que de 500 dólares. Ahora, lo interesante es que podríamos hacerlo más complejo. Tiempo promedio de cierre, lo podríamos hacer más complejo, pero esto es lo esencial. ¿De qué depende la cifra de ventas? De que aumente el volumen de venta promedio por vendedor o ejecutivo de cuenta. ¿De qué depende el volumen de venta promedio por comercial? De que los 3 indicadores explicativos de base estén en evolución sostenido día a día, semana a semana. Si cada poco más de veces y la tasa de conversión aumenta y la operación promedio aumenta, este globo de la cifra de venta promedio sube. Ahora, entonces, cuando uno quiere mejorar la productividad comercial, tiene que hacer la curva de distribución de frecuencia de resultados, tratar de entender los indicadores explicativos, los de alta, media y baja performance, y después tratar de entender por qué los de alta performance son de alta performance. Imaginemos que estos son los indicadores explicativos. En ESAMA entendemos este cuadradito que está acá abajo, que es clave. ¿Por qué nos parece clave? Porque nosotros entendemos que la productividad comercial es igual a
focalización extrema, focalización rabiosa, foco en esas pocas cosas que pueden cambiar la historia de la organización, los números de la organización. Porque la verdad que vender más no es tan sofisticado definir qué habría que hacer. O sea, adelgazar es menos calorías, actividad física. El tema difícil no es saber qué habría que hacer, es hacerlo sistemáticamente siempre por parte de toda la gente. Y cuando vemos que una vez que tengo una buena estrategia comercial, un producto con ventajas competitivas y veo que algunos venden 100 o 200% más que otro, el producto es vendible. Lo que tengo que hacer ahora es productivo al canal. ¿De qué depende que el canal sea productivo? De que cada uno de los 3 indicadores explicativos esté en evolución sostenida. Ahora, y en eso tengo que hacer una focalización rabiosa. A veces le preguntamos a un director comercial de 2.000 vendedores, ¿cuál es la tasa de conversión promedio de tu fuerza de venta? ¿Y cuál creen que muchas veces es la respuesta que nos da? Y veamos qué nos dicen. Que no saben, no lo sé. Y es así, entonces, tienen hoy con los CRMs, con data mining, con analytics, muchos directores comerciales tienen pilas de información, parvas de información, pero el problema es que mucha información me marea. La clave es volver a la esencia. ¿De qué depende que venda más? De que mi productividad comercial esté en un proceso de evolución sostenido. ¿De qué depende que la productividad promedio esté en ascenso? De que los indicadores explicativos primarios de base estemos en un proceso de evolución sostenido. Y si no los mido, no puedo saber cómo estoy, no puedo hacer un plan de trabajo correctivo y no los puedo volver a medir para estar en ese proceso de batir récords de aumento de venta semana a semana. Ahora, no importa si no los tengo para atrás, pero los puedo empezar a medir para adelante y de acá a 15 días empiezo a tener mis indicadores explicativos. Lo interesante de esto es que director comercial, director de ventas, o si uno es su propio comercial y uno es su propio jefe, fíjense esto que tenemos acá, cantidad de actividad, tasa de conversión y operación promedio, es como las palancas de mi nave espacial para aumentar la productividad comercial. Porque si yo aumento alguno, o sea, corro un botoncito para la derecha, sube el volumen de venta promedio. Ahora, imagínense que yo quiero aumentar un 50% la cifra de negocios de mi compañía. Y digo, y para eso tengo que aumentar un 50% el volumen de venta promedio por vendedor. Analizo mis indicadores explicativos primarios y digo, acá creo que encontré una oportunidad de mejora. La tasa de conversión promedio de mis equipos comerciales es 10%. O sea, cada 100 veces que ofrecen, 90 personas le dicen, ni loco te compro, y 10 te dicen, dame. Ahora, ¿de cuánto a cuánto debería pasar la tasa de conversión? O sea, de 10% a cuánto debería pasar la tasa de conversión para aumentar el volumen de venta promedio en un 50%. Y esperamos respuestas. ¿De cuánto a cuánto debería pasar la tasa de conversión? De un 10%. ¿A cuánto para que suba el volumen de venta promedio por vendedor? Un 50%. Y Luis dice, sí, pero de un 10% ¿a cuánto debería pasarlo? Como dice Federico, y Lorena, y Andrés, entonces, y Juan. Entonces, para aumentar el 50% la cifra de ventas, debería aumentar 50% alguno de los indicadores explicativos que tengo acá. Vamos a suponer que yo hago un Business Scanner, que es una metodología para detectar las áreas de oportunidad de mejora en cómo estoy gestionando la productividad de mis canales, y detecto como un área de oportunidad la tasa de conversión. Digo, es un 10% en la media, los de alta performance tienen 25%, digo, quiere decir que acá hay un aspecto que si lo trabajamos con toda la estructura comercial, lo podemos mover. Ahora, y si paso la tasa de conversión de un 10% a un 15%, aumento 50% la cifra de ingreso de la compañía, sin más costos. Ahora, y fíjense que parece maravilloso y generalmente es posible cuando hoy lo decíamos. Ahora, que pasar la tasa de conversión de un 10% a un 15% no quiere decir que ahora son todos super vendedores. Antes de cada 100 veces que pateabas al arco, 90 se la regalabas en la mano al arquero y 10 goles metías. Ahora lo que necesitamos es que cada 100 veces que patees al arco, 85 te la agarre el arquero, pero metas 15 en lugar de 10 y con eso aumentamos 50% la cifra de negocios de la compañía. Entonces, cuando empezamos a ver el potencial dormido que tiene una compañía, porque muchas veces empezamos a medir y vemos que la cantidad de actividad comercial es baja, la tasa de conversión es baja, la operación promedio depende, por lo tanto, cuando uno embarca al canal en un proyecto de mejora de productividad que tiene como objetivo mejorar los indicadores explicativos, en 2 o 3 meses uno ya ve los resultados, porque el resultado depende de lo que la gente hace.
cuando empiezan a hacer cosas distintas, los números cambian. Ahora, esto parece muy sencillo de hacer, ¿no? Ahora, la ISPI, la International Society for Performance Improvement, una organización mundial que analiza proyectos de mejora de performance, hizo una investigación analizando 210 proyectos de intento de cambio para ver, bueno, todo lo que decimos parece tan sencillo, veamos, analicemos 210 proyectos que intentaron cambiar y veamos qué porcentaje fue exitoso. Y encuentran, después de analizar 210 proyectos en los 4 continentes, y teníamos también acá, había una muestra de empresas de América Latina, ¿y qué creen que encuentran? Que el 80% de los proyectos de intento de cambio fueron exitosos o fracasaron. Veamos qué opinan y les damos el resultado de la investigación de la ISPI. Que dicen el 80% que intentó mejorar la productividad fue exitoso o fracasaron. Entonces la mayoría dice, algunos dicen exitosa, la mayoría fracasó, y ¿quién acertó? Los que dijeron fracaso. Que vayamos sintetizando por la tarde de hoy fue: ¿qué patrones en común tienen los proyectos de mejora de productividad comercial exitosos para no estar dentro del 80% de los intentos fallidos y que muestran un proceso donde los indicadores explicativos secundarios crecen para que crezca la productividad promedio y crezca la cifra de ingresos de la compañía? Y empezamos a ver, cuando buscamos estos patrones en común de las compañías, que el resultado, decíamos, depende de lo que la gente hace. Ahora, por lo tanto, ¿qué debería hacer la gente? Y empezamos a ver que los proyectos de mejora de productividad comercial, la esencia que tienen es detectar y eliminar gaps. Porque las grandes preguntas son, ¿qué debería lograr cada persona de venta, ejecutivo de cuenta, supervisor o gerente comercial? ¿Qué debería lograr? Y yo debería tener, o sea, ¿qué logra hoy? ¿Qué es el resultado? Esto generalmente todos lo tenemos claro. ¿Qué logra y qué debería lograr la meta? Estas dos cosas la mayoría de la gente la tiene claro. Entonces, ¿qué debería lograr y qué logra? Pero por otro lado, yo debería tener claro qué hacen hoy, y cómo lo hacen. Y si el resultado es la resultante de lo que la gente hace, yo debería tener claro, por un lado, qué deberían hacer y cómo lo deberían hacer, nutrido esto de las mejores prácticas de mi compañía, más las mejores prácticas, pues que se analizaron miles de ejecutivos de cuenta y vendedores estrellas. Si yo pudiera tener claro entonces qué debería hacer y veo qué hace, cómo lo debería hacer y cómo lo hace, si podría definir qué competencias debería tener desarrollados para hacer esto de esta manera, o sea, qué conocimientos, habilidades y actitudes debería tener desarrollados para hacer esto de esta manera, si yo tuviera claro esto, ahora lo que debo hacer es detectar gaps. Entonces, yo tengo claro qué debería hacer, bueno, veamos qué hace. Tengo claro cómo lo debería hacer, para que el cliente, ese modelo de atención y de venta, para que el cliente, en lugar de decir, lo voy a pensar, diga, ¿cómo vivía hasta ahora sin este producto? Entonces, yo defino qué debería hacer y veo qué hace, cómo lo debería hacer, y veo cómo lo hace, y defino qué conocimientos, habilidades y actitudes debería desarrollar, no solamente conocimientos de la empresa, producto de la competencia, sino habilidades de venta, presentaciones efectivas, negociación, servicio al cliente, escucha activa y actitudes de perseverancia, proactividad, tolerancia al rechazo, a la frustración, todos los conocimientos y habilidades y actitudes que deberíamos usar para desarrollar los comerciales. Cuando hablamos de gaps, hablamos, gracias Daniel, de brechas. Entonces, el tema de productividad comercial es un tema de detectar y eliminar brechas. ¿Entre qué? Entre lo que debería lograr y lo que logran, lo que deberían hacer y lo que hacen. ¿Cómo lo deberían hacer para que el cliente no diga lo voy a pensar y cómo lo hacen? Y entre los conocimientos, habilidades y actitudes que deberían desarrollar y cómo las tienen desarrolladas. Entonces, una vez que identificamos esos gaps, ya sabemos en qué deberíamos basar el proyecto de mejora de productividad comercial. Entonces, ¿de qué depende alcanzar el éxito del proyecto de mejora de productividad? Y vamos entrando en lo último, que creo que sintetiza parte de la clave de qué deberíamos hacer para aumentar la probabilidad de estar dentro del 20% de los proyectos que permiten potenciar la productividad comercial. Entonces, por un lado, lo que vimos en ESAMA al analizar muchos de los proyectos que sí lograban estar en ese proceso evolutivo de aumentar los resultados comerciales y sostenerlos en el tiempo, que es tan importante como lograr aumentarlos, es mantenerlos, empezamos a ver que el resultado comercial, acá del punto este 6, el resultado comercial de captar, retener y rentabilizar clientes, vimos que el resultado comercial es un emergente sistémico, multicausal, sinérgico y de apalancamiento múltiple. Y traducimos para que quede quizás más claro.
Entonces, lo que decíamos es que el resultado comercial es un emergente sistémico. Que yo esté vivo ahora, y siga acá vivo con ustedes, es un emergente sistémico. Y que ustedes estén vivos también es un emergente sistémico. O sea, somos un sistema que tenemos varios subsistemas. Sistema cardiovascular, el corazón, respiratorio, los pulmones, digestivo. Ahora, si algún subsistema de mi sistema no funciona, me muero. Por lo tanto, soy un emergente sistémico. Y de nada me sirve tener el mejor corazón si mis pulmones no funcionan. Y de nada me sirve que cuando mis pulmones empiezan a funcionar, que ahora mi corazón deje de funcionar. Entonces, en el emergente sistémico multicausal, necesito que esté todo bien y al mismo tiempo. Esto del multicausal, por ejemplo, ya que hablamos del ser humano, el médico tiene claro que todo síntoma es multicausal. Cuando yo voy al médico y le digo, doctor, me duele la cabeza, síntoma, el médico, antes de prescribirme un tratamiento o un remedio, el médico tiene claro que prescripción sin diagnosis es igual a mala praxis. Prescripción sin diagnosis o diagnóstico es mala praxis. Y no receta nada hasta que no tiene claro cuál es la causa del síntoma, porque todo síntoma es multicausal. Él dice, está bien, te duele la cabeza. Mi primer gran desafío es tratar de entender ¿cuál es la causa? Porque él dice, es multicausal, puede ser que te duele la cabeza por el hígado, por estrés, por la vista, tumor en la cabeza, no dormiste bien. Entonces, mientras no tenga claro cuál es la causa del síntoma, no puede saber cómo resolver el síntoma. Ahora, en productividad comercial es lo mismo, y lo que vimos en realidad es que al proceso comercial en ESAMA lo llamamos la máquina de hacer negocios. Y mis canales comerciales son mis fábricas de hacer dinero, que muchas veces no están trabajando con toda la capacidad potencial que tendrían. Ahora, entonces decíamos, el resultado comercial de captar, retener y rentabilizar clientes es un emergente sistémico. Depende de varios de los engranajes de mi máquina de hacer negocios. Que cada uno sería como el corazón, el pulmón, todos son claves para llegar al resultado. El primer engranaje es el engranaje, y con esto vamos a ir terminando el día de hoy, el primer engranaje es lo que llamamos la estrategia de la compañía. La visión, lo que uno ve con la mente, ¿sí? Walter Disney decía, si puedes imaginarlo, puedes realizarlo, entonces, ¿dónde quiero ver a la compañía? La misión interna, en qué quiero ayudar al cliente y darle valor, aspiración financiera, valores centrales, pero si termino solamente en la estrategia compañía, lo más probable es que termine estando dentro del 80% de los proyectos fallidos. El próximo engranaje me lleva al mundo, ¿sí?, de la estrategia comercial. Ya definí en la estrategia empresa la visión, dónde me quiero ver, en qué quiero ayudar al cliente, la misión externa. La estrategia comercial trata de darle vida a la estrategia compañía. ¿A qué mercado, segmentos, mix de productos como propuesta de valor, campaña de comunicación, metas comerciales, canales, dotaciones, localizaciones? Pero si termino acá, por mejor que esté todo esto, que es lo que llamamos el plan comercial o la estrategia comercial, cada uno lo llama distinto, pero básicamente si termino solamente acá, lo más probable es que siga estando dentro del 80% de los proyectos fallidos. Para acercarme al resultado correcto, el próximo engranaje me termina llevando de los ambientes comerciales. MHN, como dice Daniel, es lo que llamamos en ESAMA la máquina de hacer negocios. Y gracias a Abel que ahí nos dio la explicación también. Entonces, porque vamos a terminar viendo, me estoy adelantando un poquitito, que en el mercado no compiten productos. El producto es un diente del engranaje de estrategia comercial. No compiten en el mercado productos, compiten máquinas de hacer negocios. Y la compañía que tiene la máquina de hacer negocios más poderosa es la que se queda con el mercado, independientemente del producto. Y vamos a terminar de ver la esencia de la máquina de hacer negocios y cerramos la jornada de hoy. Entonces decíamos, dentro de la organización de la gestión del ambiente comercial, y esto habría que hacerlo para cada canal, sucursales, fuerza de venta, call center, distribuidores, mayoristas, representantes, franquicias, y esto de la organización de la gestión del ambiente comercial tiene que ver para cada canal, no sé, por ejemplo, sucursales o fuerza de venta. La estructura, un gerente comercial o del canal, cuántos zonales, cuántos gerentes de sucursal cada cuántos zonales, cuántos ejecutivos de cuenta cada cuántos gerentes de sucursal, cuántos clientes por cartera de cliente, define la estructura, las metas, las responsabilidades de cada uno, metas para captar, retener, rentabilizar, hasta acá casi todos lo hacen razonablemente bien. Donde generalmente hay un área de oportunidad de mejora en este engranaje es, a partir de acá, indicadores explicativos de productividad comercial, indicadores explicativos secundarios de productividad comercial
para cada una de las funciones del gerente zonal, gerente sucursal, vendedor. Entonces, metas para cada uno de los 3 pilares del Partenón de la rentabilidad, indicadores explicativos, un sistema de modelos integrados de productividad comercial, qué debería hacer el vendedor para prepararse, planificarse por mes, semana y por día para llegar a la meta, para ejecutar el modelo comercial, el protocolo comercial, lo mismo el modelo de conducción y coaching del gerente sucursal, que tiene que asegurarse que cada ejecutivo de cuenta implementa brillantemente bien su modelo. Entonces, dentro del engranaje de organización de la gestión de los ambientes comerciales, teníamos la estructura del canal, metas de cada una de las personas de la estructura, indicadores explicativos primarios y secundarios de productividad comercial, un sistema de modelos integrados que tiene que hacer el vendedor, el gerente del vendedor, el zonal, herramientas para implementar los modelos. Muchas veces le decimos, por ejemplo, al gerente de sucursal, tu modelo es el de conducción y coaching del modelo de los vendedores. Tenés que ver los indicadores de cada vendedor, diagnosticarlo, cuál es el motivo por el cual no llega a la meta, qué parte del modelo del vendedor o ejecutivo de cuenta no se está haciendo bien, cuál es la causa, definir un plan de coaching, llevarles una agenda y un plan de tareas de coaching, y muchas veces les decimos qué debería hacer, pero no le damos con qué, la herramienta para implementar el modelo del vendedor, del gerente sucursal, del zonal. Entonces, dentro del engranaje de organización de la gestión del ambiente comercial, teníamos la estructura, las metas, indicadores, un sistema de modelos integrados, herramientas para implementar los modelos y un sistema de incentivos que los incentive a cada una de las estructuras, a cada posición de la estructura, un sistema de incentivo que los incentiva a que implementen los modelos. Ahora, pero si termino acá, en este engranaje de organización de la gestión del ambiente comercial, el problema es que voy a seguir estando dentro del 80% de los proyectos fallidos. Y acá ya estoy llegando al cuarto engranaje para acercarme al 80%, y a este cuarto engranaje lo llamamos efectividad de los individuos de las áreas comerciales, que tiene básicamente 3 grandes focos de trabajo acá. Por un lado, que tengan las competencias, el vendedor, el gerente sucursal y el zonal, los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para implementar los modelos usando las herramientas para llegando a la meta. Esto no va directamente con lo que llamamos el típico plan anual de formación, donde se forma casi todos los años a los vendedores y gerentes sucursal y personal de atención en lo mismo que se forma casi todos los años, y la productividad promedio no está en evolución sostenida. Entonces quizás llegó el momento de empezar a pensar esto de manera distinta. Y lo que decíamos entonces es, ¿qué deberían lograr? Estamos en el engranaje de organización de la gestión del ambiente comercial. ¿Qué deberían lograr? ¿Qué deberían hacer para lograr eso? Los modelos. Y ahora sí, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes debería desarrollar para que hagan eso correctamente? Entonces, en el engranaje de efectividad de los individuos de las áreas comerciales, la pregunta era, conocimientos, habilidades y actitudes para el vendedor, gerente sucursal y zonal para que apliquen su modelo, que tengan los perfiles adecuados para hacerlo, no cualquiera tiene el perfil adecuado, y que tengan la motivación para hacerlo, que les guste esa tarea, que tengan logros y que tengan reconocimientos. Ahora, si termino acá en el engranaje 4, seguimos estando dentro del 80% de los proyectos fallidos, y para llegar al resultado nos queda este quinto engranaje articulador de los primeros 4, que es el que llamamos el de ejecución comercial. La clave no es tener claro lo que habría que hacer, sino es ejecutarlo brillantemente bien en forma sistemática y sostenida todo el tiempo. ¿De qué me sirve acá definir indicadores si nadie los mira o usa o hace algo al respecto? ¿De qué me sirve hacer modelos de trabajo si nadie los implementa? ¿De qué me sirve hacer una herramienta, un CRM, si nadie la usa? ¿De qué me sirve hacer el típico curso si no hay transferencia a la tarea y la gente no transfiere? Por lo tanto, la clave para alcanzar el resultado es, decíamos que el resultado es un emergente sistémico de todos estos 5 engranajes de la máquina de hacer negocios. Decíamos, el resultado es un emergente sistémico de estos engranajes multicausal. Si algún diente de alguno de los engranajes no está bien pensado, no está bien en forma, o estuvo bien alguna vez, pero ya no nos funciona, si algún diente, algún engranaje no está bien, mi máquina de hacer negocios no funciona todo lo que podría funcionar. Y cuando empezamos decíamos que uno todos los meses sabe lo que vendió. Lo que no sabe es cuánto más podría haber vendido con esta estructura si hubiera hecho las cosas distintas. Ahora podemos agregar un paso más adelante y decir, uno sabe todos los meses lo que vendió. Ahora, no sabe cuánto más podría haber vendido si hubiera hecho las cosas distintas. Ahora, para vender mucho más, lo que necesito es que mi máquina de hacer negocios funcione mucho mejor. O sea, que haga prrrm,
y acelere, porque con la estructura actual podría vender probablemente muchísimo más. Y decíamos, productos, un diente de un engranaje. Por lo tanto, la clave no está en tener el mejor producto, sino en que no compiten productos, sino que compiten máquinas de hacer negocios. Entonces, sintetizando el día, Einstein decía, no hay problemas sin solución, él decía solamente hay problemas mal planteados. Por lo tanto, si quiero mejorar la productividad comercial, debería plantearlo distinto. Y las tres grandes etapas para un proyecto de mejora de productividad comercial, al menos como lo vemos en ESAMA, son primero, empezar con un Business Scanner. ¿Cuál es el objetivo de un Business Scanner? Detectar cuáles son las áreas de oportunidad de mejora en mi proceso comercial. O sea, en qué diente, de qué engranaje tengo las áreas de oportunidad de mejora. ¿Cuánto más podría vender con esta estructura? Que generalmente es entre el intervalo entre la productividad media y la media de los top performance. Dentro de ese gap seguramente puedo lograrlo, porque tengo gente que empíricamente está demostrando que se puede vender mucho más que la media que los top performance. Entonces, si detecto en qué diente de qué engranaje tengo las áreas de oportunidad de mejora, si veo cuánto más podría vender con esta estructura y algo realista que va a estar entre la media y los mejores míos, detecto bien las mejores prácticas de los vendedores, los mejores gerentes sucursales, los mejores zonales, que eso va a nutrir los modelos que hagamos para reproducirlos después. Con esto ya podemos ir definiendo el alcance y cómo debería ser el proyecto de mejora de productividad comercial. Que después, básicamente, diseñamos la solución de los dientes que tienen que ser mejorados, se implementa y se baja formando en un entrenamiento transformacional a toda la gente, se van midiendo los indicadores explicativos y se van haciendo el ajuste permanente con acciones de refuerzo, recordatorios, trabajo de campo y seguimiento hasta que logremos estar en un proceso evolutivo sostenido donde todo el mundo va vendiendo más. Y como conclusión, siempre es posible vender más con la estructura disponible cuando uno plantea las cosas distintos y lo hace distinto. Fue un placer haber compartido esta tarde juntos. Les deseamos que terminen bien el día, que terminen bien el mes y que tengan un gran año.